Hola, feliz día. Vamos con la segunda parte de este gran programa que se hace llamar Conectados al Ser. Estábamos hablando de los cambios. Vamos a hacernos una pregunta interesante que tiene que ver con esto. Los cambios que nosotros queremos comenzar a realizar o los cambios que hacemos. ¿Desde dónde están orientados? ¿Desde dónde hacemos los cambios? ¿Desde el ego o desde la conciencia? Esta pregunta hágansela siempre, repitan siempre esta pregunta para saber, para conectarse a sus guías de luz, a sus ángeles, para entender si los procesos que nosotros estamos realizando, cambio, transmutación, elecciones, cosas que tengan que ver, elecciones te quiero decir, no sé, de mudanzas, de cosas nuevas, y también de procesos de sabiduría superior. Entonces, esto es muy interesante. Los cambios que nosotros estamos realizando o los cambios que nosotros ya estamos creando, ya estamos anotando, ya queremos hacer un montón de cosas, ¿desde dónde están orientados? ¿Desde la luz, desde la conciencia o desde el ego? ¿Por qué? Porque cuando los cambios se hacen desde el ego, ese sistema se mantiene, o sea, esa persona se mantiene en tercera dimensión y lo que no sucede es una ruptura de cambio de paradigmas para pasar a otro nivel de conciencia. O sea, que esto es muy interesante observarlo porque ese proceso de apertura de conciencia va de la mano de la luz, va de la mano de nuestra conexión a los guías, a los ángeles, a los maestros del yo soy. Y esto es muy importante. Los cambios que queremos realizar o los cambios que hicimos, ¿desde dónde partieron esos cambios? ¿Desde dónde fueron hechos? ¿Cómo fueron creados? ¿Desde la conciencia o desde el ego? Lo vuelvo a repetir. ¿Por qué? Porque los cambios que se realizan desde el ego se quedan y se mantienen en lo que es la tercera dimensión. Y cambiar de paradigma, o sea, hacer una ruptura de esas estructuras, tiene que ver con este proceso. Es un proceso superior, es un proceso de psicología espiritual, es un proceso de psicología angélica. Entonces, observarlo les va a dar la posibilidad de obtener respuestas cuando ustedes no entienden qué está pasando. Porque a veces los chicos me dicen, los alumnos, las personas me dicen cuando vienen a la consulta, yo hice esto, esto y esto, quiero hacer cambios, empecé a hacer cambios, no sé, empecé el gimnasio, cambié la alimentación, cambié de ropa o me mudé, varias cosas. Que eso es positivo, está buenísimo comenzar a hacer cambios, pero hay que sumar todo lo que tiene que ver con los procesos de apertura de conciencia, porque esos cambios profundos van a hacer que se genere una ruptura en la estructura del ego, o sea, de esos procesos de creencia, y la luz se manifieste y la conciencia, o sea, nosotros podamos conectarnos a la conciencia y podamos también conectarnos con nuestro ángel guía de luz si todavía no lo escuchamos o no podemos conectarnos o estamos en proceso de conectarnos con esa frecuencia. Esto es muy interesante. Cuando se genera una ruptura, cuando se genera una ruptura de esa estructura, ahí comenzamos a entrar en otro paradigma, se abre la conciencia y comenzamos a transitar procesos de cambios reales, porque están orientados desde la energía, desde la esencia de la conciencia, desde la luz, desde los guías de luz. Por eso es muy importante esto. Siempre todo lo que ustedes quieren hacer, sumen el hecho de hacerse esta pregunta: si los cambios que ustedes están realizando son desde la conciencia o desde el ego. Obviamente que esto va de la mano de la sabiduría, de la meditación, de la conexión y muchas herramientas espirituales para poder cambiar, para poder comenzar a generar estos cambios, para poder comenzar a ser impulsados por esta frecuencia, por esta energía que genera una gran transmutación a nivel energético. Por eso les digo, es muy importante, les vuelvo a decir,
Cuando se rompen, cuando se disuelven, cuando se agrietan todas esas estructuras de conciencia, pasamos a otro paradigma. Y eso hace que podamos pensar con sabiduría, que podamos crear desde la sabiduría, que podamos conectarnos a la luz, que podamos tener otro tipo de frecuencia. Les voy a contar algo. Cuando yo empecé a enseñar psicología, cuando empecé a meditar, a conectarme con los guías y a canalizar y a profundizar todo este estudio de psicología espiritual, psicología cósmica y empezar también a hablar con los guías, a meditar, a recibir información telepática también y a estudiar muchísimo de varias cosas, ¿qué sucedió? Yo empecé a tener recurrentemente sueños que tenían que ver con rupturas. Yo siempre veía en los sueños y empecé a ver a nivel de canalización que se rompían estructuras, que se rompían paredes, que se agrietaban paredes, que comenzaba a haber grietas. Cuando yo hice una canalización y le pregunté a los guías qué era aquello que yo empecé a ver recurrentemente y en los sueños también, los ángeles me explicaron que ese proceso tenía que ver con un gran despertar y una conexión a la conciencia, que eso es la ruptura de paradigmas del pasado, o sea, la disolución de la ilusión y la entrada a procesos de sabiduría superior. Por eso es muy importante que observen y se hagan esta pregunta. Conéctense a la conciencia, mediten, respiren profundo, busquen herramientas, porque las herramientas son fundamentales para comenzar el cambio. Hay que tomar sabiduría, muchísima sabiduría, porque la sabiduría es una herramienta para que ustedes puedan decidir, para que ustedes puedan comenzar a hacer cambios superiores, para que ustedes puedan comenzar a llevar una vida en salud, en equilibrio, en bienestar. Es muy importante y siempre los cambios, recuerden esto siempre, anótenselo, péguense un papel en la pared, en el baño, en la heladera, en la puerta de entrada. Los cambios siempre van de la mano de la conciencia creadora, del espíritu de Dios Padre Madre, de los ángeles, de los seres ultraconscientes y de la luz y los guías. Siempre los cambios tienen que ser sostenidos en el tiempo y los ángeles, los guías y los seres de luz, la conciencia yo soy, auspician esos cambios para que podamos despertar. Mi nombre es Adi en la Luz. En el próximo programa, o sea, en la tercera parte de este taller, vamos a ir con unos símbolos para limpiar los espacios donde nosotros estamos. ¡Feliz día! Mi nombre es Adi en la Luz y este programa se llama Conectados al Ser. Siempre es una nueva oportunidad y vos te lo mereces.